una de cuyas encarnaciones es un artículo, un librito que sacamos con algunos colegas sobre los 80, sobre el retorno de la democracia, y que se llama El 88, que como es obvio es un juego de palabras con el sesentismo, que es una palabra que todas las personas de izquierda han escuchado 1.000.000 de veces, a veces a modo de insulto y a veces con un poco más de densidad. Esta historia de esta investigación que pudo llegar al papel porque ganamos un financiamiento y tuvimos una excusa al juicio de los 80. Empieza con una perplejidad con mis amigos. Yo tengo la suerte de tener muchos amigos escritores que me invitan a sus cosas de escritores. Y ahí me encontré que esta gente con la que yo sentía tantas cosas en común en términos de sensibilidades compartidas e incluso políticas, admiraban a Escandar y odiaban a Galeano. Y yo no sé nada de literatura, seguramente Escandar es mejor que Galeano, aparentemente saben más que yo, no lo sé, no me importa. Yo qué sé. Y como que empecé a observar de dónde venía esa sensibilidad que tiene estas filias y estas fobias. Y como de tirar de esa madeja, terminé construyendo este concepto de ochentismo. Sencillo, ¿no? Ochentismo, esta idea de que algo muy importante se jugó en los 80, de que cierta representación de los 80, y en particular de la democracia, del tipo de movimientos sociales, del tipo de erupciones estéticas que aparecieron en los 80, moldean algo del orden de la ideología dominante del Uruguay contemporáneo. El ochentismo, por supuesto, implica una narración sobre los 80, sobre cómo tenemos que, cómo la izquierda, por ejemplo, tiene que volver a, con respecto a los 60, por supuesto, a valorar la democracia, a no desdeñar el formalismo democrático, a no radicalizarse, a no politizar la intelectualidad ni el arte. Digo, el ochentismo implica una razón sobre los 80 y sobre el valor de los 80, puestos en valor. Pero también una razón sobre los 60, sobre los 50. ¿No? Esta vieja narración de la falta de eficiencia del estado de bienestar desarrollista de los 50 hace necesarias las reformas liberales que generan una izquierda, una izquierda no disciplinada, con sueños imposibles, que terminan por traer a los militares, ¿no? Como esta historia larga de teoría de dos demonios, que empieza con el inevitable fracaso del vallismo. Pero al mismo tiempo, esta no solamente va mucho más atrás de los 50 esta narración. En esto que Álvaro Di Giorgi llama el esencialismo democrático, su libro sobre Sanguinetti, en esto, y que tiene todo que ver con la esencialidad uruguaya, que es el Uruguay es en esencia democrático, nació democrático, será democrático siempre, y la dictadura fue apenas una especie de freak de la historia que fue rápidamente remediado y que ya la sociedad entendió que no tenía que hacer pelotudeces como hizo en los 60. Entonces, pensando bien cuál es la forma de este ochentismo, fui a estudiar la historia de los 80, de alguna manera. Y se me antojó que el ochentismo era el ensamblaje entre de alguna manera, tres espíritus de los 80, por decirlo de alguna manera. Eso lo digo en el artículo, lo voy a reseñar brevemente. El espíritu de los 80, en el que se suele pensar más, es lo que yo llamo, o lo que muchos llaman, Rico, por ejemplo, la apertura, ¿no? ¿La apertura qué es? Bueno, empieza con el plebiscito del 80, la gente todos se dan cuenta que muchos otros no quieren más a la dictadura. El año 83, con la aparición del movimiento estudiantil y del movimiento sindical, la reaparición, se hace evidente que lo que la dictadura quiso destruir no lo logró destruir, que las redes del movimiento estudiantil y del movimiento sindical de la izquierda, de la cultura popular, estaban vivos, aparece el canto popular. Bueno, eventualmente la dictadura es derrotada, arriba libertad, las elecciones, la vuelta de los exiliados, la liberación de los presos, el movimiento con la justicia, ¿no? Todo eso que está como vivo en cierta memoria épica sobre los 80. Que, por ejemplo, es la historia épica de la generación de 83, por ejemplo, pero no solo. Ahora, ¿qué pasa? El resultado de esta apertura termina siendo una democracia liberal que muy poquitos años después empieza una agenda de ajustes estructurales neoliberales en la cual la izquierda
empieza rápidamente, muy poquitos años después, un agresivo camino de corrimiento al centro, con una gran desmovilización social a partir de la vuelta a la democracia. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Y bueno, lo que pasó es esta otra cosa que llamo el cierre, ¿no? Sobre una apertura o un cierre, lo que Rico llama la reestructuración del poder de la clase dominante, algo así. Y que justamente lo que es cómo el sistema político, a través del tipo de pactos que hacen para lograr una salida de la dictadura, termina generando un gran efecto desmovilizador y la conversión de unas energías que eran muy radicales, y que si uno va a los discursos que tenían los movimientos sociales a principios de los 80, e incluso bastante entrados en los 80, eran muy radicales, la transformación en una sacralización del liberalismo. Y del liberalismo conservador, del liberalismo sanguinetista. Obviamente Sanguinetti es el gran artífice de este discurso, pero los demás partidos políticos, especialmente el Frente Amplio participando del Partido Naval y el wilsonismo participando de la ley de caducidad, van entrando un poco a regañadientes en este pacto desmovilizador. Y el tercer espíritu, la cierre, que entra un poco incómodo, siempre que hay una tríada y uno raro, que es la contracultura, que aparece a finales de los 80 y que es un momento político muy interesante en el cual convergen un nuevo rock nacional que no se siente hijo del viejo rock nacional de los 60, que es más parecido al punk que al beat, por decirlo de alguna manera, junto con él una especie de movimiento pseudo-anarquista donde hay un teatro under, cierto tipo de poesía en las revistas subterráneas, el primer movimiento gay como tal que aparece, las primeras demandas de legalización de las drogas, una suerte de primavera feminista que fue bastante borrada de la historia, pero que fue muy importante aquí en los 80. Ana Laura de George está haciendo una gran investigación sobre eso, que cada vez que leo sus informes me deja pasmado de cómo pasó algo tan grande y nadie se acuerda. Pero que ahí lo que es una gran reacción a un sistema político que había pactado con los militares, básicamente. Y con la fuerza de la represión, con el capitalismo, etc., que no logra encontrar una expresión política, pero que en el medio de la represión de las razas sanguinatistas y la lucha contra la ley de caducidad encuentra ciertos espacios de acción política radical, aunque de pequeña escala, reducido más bien a Montevideo. Entonces, apertura, cierre, contracultura terminan de generar una sensibilidad juntos cuando triunfa el cierre. Mi hipótesis fuerte, y que es una hipótesis bastante terrible, es que el cierre liberal sanguinetista logró hegemonizar tanto a la energía de la apertura como a la energía de la contracultura a su servicio, ayudado por los propios artífices de la apertura y de la contracultura. De la apertura se pierde el radicalismo democrático y se queda la sacralización del liberalismo, por decirlo. Y el mensaje de la apertura deja de ser vamos a seguir de largo, ¿no? De la democracia vamos a pasar al socialismo, y pasa a ser como los iluminados sesentistas arriesgaron todo, necesariamente. Y el de la contracultura deja de ser la sociedad pactó con los milicos, entonces somos una sociedad de cornudos que tenemos que rebelarnos en todos los espacios que tengamos, y pasa a ser como la cultura de izquierda de los 60 instrumentalizó lo específicamente estético e intelectual y hizo que no podamos más de una manera romántica expresarnos. Y hay todo un discurso sobre lo gris, sobre lo marrón, sobre lo antiestético de la militancia de izquierda, sobre lo aburrido que era Galeano y Biglietti, que es la factura sobre todo de la contracultura, y que Sanguinetti no podría haber deseado un movimiento cultural mejor que eso para destruir a la cultura de izquierda. Y increíblemente esas tres cosas que a priori no tienen nada que ver terminaron creando una especie de masa ideológica arrolladora que efectivamente derrotó a la izquierda. Cada una de estas cosas tiene su propio pedigree. Hay una larga historia de denuncias del Uruguay gris que viene desde, no sé, desde Herrera, y sí, no es algo nuevo, pero bueno, siempre las cosas se van ensamblando, y justamente lo que yo estoy hablando es del ochentismo como un ensamblaje entre cosas muy heterogéneas, pero que en cierto momento político terminan por cuajar. Todo esto viene de una especie de narración en la cual los que eran jóvenes en esa época y ahora no son jóvenes, y a través de ello se metaforiza a toda la sociedad y en particular a la izquierda con una narrativa de maduración. Qué jóvenes y qué irresponsables que éramos en los 60, qué maduros y qué razonables que somos ahora.
y en las biografías de esas personas concretas se termina generando una especie de narración sobre lo que deberíamos hacer todos en la izquierda, unos que nunca vimos nada de eso, se supone que tenemos que ser maduros porque ellos maduraron, ¿no? Una cosa bastante extraña, pero que opera. Y cómo esa maduración, que es vivida muchas veces como un proceso personal, también no puede ser separada, porque vieron cómo estoy hablando de sesentismo y de ochentismo, pero falta el setentismo, porque bueno, en el medio estuvo la dictadura no fue capaz de crear discurso hegemónico, pero tuvo un fuerte impacto en la forma como la izquierda tramitó y significó su propia historia. Y sobre esto quiero decir dos cosas. Primero, lo que se llama sesentismo no tiene nada que ver con los 60, o mejor dicho, tiene algo que ver con los 60, pero es una forma de representación de los 60. Si uno piensa sesentismo como un nacionalismo amplista, eso no tiene sentido cuando uno ve Marcha y ve que Marcha era 80% internacionales. Si uno piensa el sesentismo como una reivindicación de la burocracia, eso tampoco tiene sentido, porque los desarrollistas y los dependentistas aborrecían a la democracia neogallista. Y todos, uno por uno, uno puede destruir todo. ¿Qué? A la burocracia. Sí. Democracia. A la burocracia. Bueno, digamos. Es mejor el acto fallido que lo que dije originalmente. Como siempre. Y cómo uno puede ir tirando uno por uno estos mitos, pero sin embargo operan, ¿no? Operan muchas veces porque los propios sesentistas han transformado a su lucha de los 60 en una pieza de museo, conservando la mística pero sin renovar esa lucha. Entonces muchas veces lo que termina operando, y en esto la mística frente amplista es una pieza fundamental del ochentismo como representación de los 60 para la domesticación de la propia izquierda. De hecho, Jaime Jaffé, en El Centro y Adentro, uno de los argumentos que hace es que el corrimiento del centro del Frente Amplio nunca hubiera sido posible si no se hubiera mantenido un vínculo emocional con los militantes, con los viejos militantes. Emocional, no programado. Obviamente. Pero como esto no solamente es como el acartonamiento de los pobres viejos sesentistas, sino también directamente el efecto del terror de la dictadura. Cuando la dictadura tortura, exilia, desaparece, mata, es inevitable, y esto no soy el primero en decirlo, genera miedo. Y ese miedo no solamente era el miedo que había en la dictadura, sino es el miedo de los que ahora dicen, mirá, nosotros ya vivimos eso, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que escucho de mi madre cada vez que hablamos de política. Tengo autorización de hablar en público. Y no solamente esto, no solamente la memoria traumática de la dictadura, que es un tema de conversación todos los días con Santi, sino además una especie de tormenta perfecta contra la izquierda que hubo a finales de los 80. Por supuesto, la caída del socialismo. Siempre que uno dice algo medio de izquierda, los ochentistas lo primero que dicen es el muro de Berlín, no importa que no tenga nada, aparece el muro de Berlín como núcleo traumático fuerte. Pero también la crisis de la deuda que destruyó el desarrollismo sudamericano al final, y la destrucción de la socialdemocracia, como algo muy parecido a lo que está pasando ahora, la conversión de muchas socialdemocracias europeas a las políticas básicas del neoliberalismo. Es algo que parece que de ahora, pero es de los 80. Ahora, y con esto voy a terminar. Por supuesto que el ochentismo existe en muchos países, ¿no? Macron y Hillary Clinton son ochentistas, solamente que habría que investigar cuáles son los ochentismos de esos otros espacios. Y no me dará la vida. Y bueno, y esto obviamente da un montón de... O sea, lo que ha parido es un montón de cincuentones liberales ridículos que creen que son la renovación de la izquierda. Que además, lo peor de todo es que piensan que perdieron cuando ellos crearon la cultura dominante. Y en realidad sí perdieron, pero perdieron en sus aspiraciones radicales, pero no se animan a decir que lo que tenían eran aspiraciones radicales y dicen que desde el principio lo que hicieron fue el liberalismo y destruir la cultura de izquierda. Lo cual no se condice con lo que ellos mismos decían en ese momento. Pero, y con esto termino porque es un poco más lindo. En el correr de esta investigación, y eso no se ve reflejado en ninguna de las cosas que yo publiqué sobre esta investigación, porque pasó después, y ya habrá otros textos en los cuales lo reflejo. Sucedió este milagro que sucede a veces en las investigaciones de una reversión dialéctica, ¿no? Como tirando de la piola del ochentismo, me encontré con su contrario, ¿no? Como
cómo delante mío había una cosa que yo, obsesionado con la construcción ideológica del ochentismo como narración sobre los 80, nunca había podido ver, que son los 80 reales. O algo del orden, algo que podría ser planteable como los 80 reales. Y no solamente los 80, porque como el ochentismo es una narración sobre toda la historia uruguaya, también lo que hace es operar ocultando a toda otra historia uruguaya, que está por debajo, o por arriba, o qué sé yo, no ahí, o ahí al revés. Y cómo eso es algo que todavía está por hacer, y a pesar de que en este país hay tantos intelectuales de izquierda, todavía no ha habido como una visión abarcadora de una historia larga de un igualitarismo uruguayo. Amparo Meléndez yo creo que es la que está más cerca, pero creo que en algunos puntos centrales no termina de lograrlo porque a ella nunca le simpatizó mucho la cultura popular uruguaya, o por lo menos no parece en sus textos. Y además tampoco le tiene mucha simpatía a lo que yo llamaría el revisionismo federal blanco, de pensar como proto-igualitarismo uruguayo a todas las revueltas más campestres que forzaron un montón de concesiones a unos colorados iluministas que si fuera por eso tendríamos un deportivo ilustrado. Se tiene que decir hoy. Ya sé lo he dicho, pero sí, lo tengo que decir. Sí, Pero bueno, en esa historia larga del igualitarismo uruguayo, ¿no? Que sí es el Naides es más que Naides, es el mundo en común del que habla Amparo Meléndez, son las organizaciones barriales, los sindicatos, las cooperativas, las empresas públicas, la democracia directa, la fuerte tradición que hay en Uruguay de direcciones colectivas. Todo tiene direcciones colectivas en Uruguay. Capaz ahora un poco menos, pero es una tradición. Que son cosas que no son chicas en la historia de este país. ¿Qué? Hasta Elisa trae. Somos un ejemplo. Pero no solamente todo esto, sino también la intelectualidad politizada, incluyendo todos estos momentos que el ochentismo pervirtió en la narración. El 68, el 83, el 89, los plebiscitos de las empresas públicas de los 90. Incluso aquellas cosas en las que participaron los que ahora son ochentistas y que fueron reconvertidos en hitos del ochentismo que no tendrían por qué ser con otra mirada histórica que vaya en contra de los protagonistas. Y también la potencia perdida o no perdida de estos años frente a amplistas, que, estando quizás en su fin, por más que, bueno, digamos, corremos el riesgo de hacer una renarración ochentista. ¿En qué sentido? Esto nunca tuvo potencia. Nada de esto podía pasar porque dependíamos de los commodities. Siempre fueron conquistas neoliberales las de la agenda de derechos. Pero no. Nosotros estuvimos ahí. Nosotros tenemos que saber qué fue lo que realmente pasó para no dejarnos pasar por arriba con la narración que neoliberaliza lo que nosotros hicimos. Entonces, mi pregunta, que es una especie de pregunta benjaminiana, ¿no? Esto de cómo el enemigo no ha parado de vencer y los muertos están a salvo, si el enemigo triunfa. ¿Qué pasaría si todo esto que nos es accesible a través de las narraciones liberales y conservadoras lo viéramos al revés, como una construcción larga de un socialismo uruguayo? ¿Qué pasaría si viéramos a la democracia directa, a las empresas públicas, a las varias generaciones de intelectuales críticos, a las tantas revueltas federales que hubo en el siglo XIX, como, bueno, intentos derrotados, intentando en la oscuridad de una construcción de algo de lo cual somos partícipes, pero que fuimos cortados nuestro vínculo con ello, tanto por esas derrotas como por las significaciones que se hicieron de esas derrotas. Entonces, de alguna manera, lo que me gustaría que quedara es esa duda, ¿no? ¿Y si nosotros, en vez de pensar eso que hicieron los que ahora son ochentistas, como el germen de su conservadurismo actual, lo viéramos como una potencia derrotada de una construcción larga de la política uruguaya? Y creo que la primera responsabilidad también de nuestra generación es decirle eso a nuestros ancestros ochentistas y que se relacionen de una manera más linda y más honesta con lo que trataron de hacer y fracasar. Gracias. Bueno, para no decir que voy a decir lo mismo que Gabriel, lo voy a decir que es un gran pie para empezar
contar lo que estoy haciendo, pero bueno, es cierto que estamos pensando cosas muy similares, pero no, tampoco lo mismo. Bueno, yo lo que voy a presentar es un poco algunas ideas iniciales de lo que va a ser mi trabajo de peso, a partir también de lo que venía haciendo en el taller de Pablo del año pasado. Así que bueno, más que presentarles resultados o conclusiones de un trabajo ya hecho, voy a presentarles las ideas que motivan un trabajo de investigación que está, digamos, en una fase de inicio. Y bueno, traje algunas ideas